Estás en este maravilloso juego llamado el juego de la vida. Eres tú el protagonista, la protagonista, él, la escritora y él y la directora del mismo. Ya sea que seas consciente o no. El juego de la vida se llama, y aquí hay dos espacios porque quiero que pongas tu nombre y tu apellido. Así es como se llama el juego de la vida. Tiene nombre y apellido y ese es tu nombre y tu apellido. No sé si te lo han dicho, pero esta vida se trata de ti. Tú eres el protagonista principal y cómo es que puedes asegurarte que esto que te digo es verdad. Bueno, por la simple y sencilla razón de tu experiencia misma. Yo te pregunto, ¿cómo experimentas la vida? ¿Cómo se siente? La vida se experimenta, se siente en primera persona, ¿cierto? Es decir, no podemos experimentar la vida por nadie más y viceversa. Nadie más puede experimentar la vida por uno. La totalidad de la conciencia se expresa a través de la materia, a través del plano físico, ocupando diferentes niveles de conciencia, diferentes niveles de inteligencia y expresándose de diferentes formas. Cuando la conciencia se expresa a través de la conciencia humana es que tiene acceso a las facultades cognitivas. A través de estas, la totalidad de la conciencia tiene acceso a percibirse a sí misma, a darse cuenta de que existe, además de percibir la realidad que habita y al mismo tiempo percibir nuevas alternativas, nuevos estados de conciencia, que por ahora, por ejemplo, los llamaremos deseos. Por ahora estamos empezando a entender este conocimiento, experimentar y cumplir con deseos como atraer o manifestar la casa, el carro, la pareja, pero somos ilimitados y es bueno que empecemos a manifestar, a cumplir esos deseos, esas historias que nos han contado, pero tenemos que recordar que la conciencia en su totalidad se expresa a través de ti y las posibilidades son infinitas. Y porque la conciencia se reconoce, la conciencia total se reconoce y es aquí como donde tienes que poner tu nombre y tu apellido, es que a través de ti la conciencia total tiene la posibilidad de experimentarse como una conciencia fragmentada o individualizada. Cuando hayamos aceptado y encarnado la aceptación de que la totalidad de la conciencia se está expresando a través de la conciencia humana, vamos a experimentar un cambio radical en la forma en la que percibimos, interpretamos y vivimos la realidad. Es a través del constructo que llamamos espacio-tiempo y el cual hemos sido entrenados a través de generaciones para utilizar que nos podemos mover a través de la conciencia. Somos exploradores de la conciencia en su nivel físico, en su plano físico. Y como exploradores físicos de la totalidad de la conciencia nos encontramos en el borde de la manifestación. Nos encontramos entre dos mundos, el inmaterial, mental, energético, espiritual, como lo quieras llamar, y el mundo físico, tal como lo percibimos a través de nuestros 5 sentidos que podemos ver, tocar, sentir, oler y probar. Y es a través de los deseos que otras realidades se manifiestan. Es a través de los deseos que tenemos la oportunidad de movernos o de expandirnos y ocupar otros estados de conciencia. Existe una comunicación continua entre la totalidad y la conciencia, entre la totalidad de la conciencia y el nivel de conciencia donde se encuentre alojada. En este caso, por ejemplo, la conciencia
humana. Todo el tiempo nos estamos comunicando con la totalidad. Ahora, para moverse en la conciencia con el menor uso de energía es moverse en el nivel psicológico y emocional. Es decir, el deseo viene y al momento de recibirlo, que un deseo es algo así como un regalo otorgado por la conciencia misma, y si lo aceptamos y lo damos como ya realizado y no ponemos resistencia, y al recibir el deseo damos gracias porque sabemos que ya está realizado, la creación ya está terminada, y ahora con toda certeza, tranquilidad y seguridad me muevo a través del espacio-tiempo, es decir, vivo mi vida con normalidad y con la seguridad de que mi deseo está realizado, sabiendo que se manifestará en el espacio-tiempo, en la realidad física, ¿cierto? Entonces, al movernos en la conciencia desde el nivel psicológico y emocional, es asegurarnos de tomar el camino sin esfuerzo. Hemos tomado el camino del ser y no del hacer. El principio de la mínima acción que se rige en la física se refiere al mínimo de energía, que es multiplicado por el mínimo de tiempo. Si te trasladas de un estado de conciencia a otro para que sea efectivo, rápido y se sostenga a través del tiempo, el movimiento tiene que ser desde el nivel psicológico. Te aseguras de lograr el movimiento del estado de conciencia y darlo por un hecho cumplido sin esfuerzo. Otra vez, la creación ya está terminada y tú eres el explorador de la conciencia que a través de su enfoque, sus conversaciones internas y las emociones que se imprimen en dichas conversaciones, que permite ahora al nuevo estado de conciencia que estás ocupando desde el nivel psicológico, emocional, mental, se manifieste en la realidad física. Recuerda, tienes que permanecer en el nuevo estado psicológico, es decir, tus pensamientos, tus sentimientos, tus reacciones tienen que ser desde el nuevo estado psicológico o estado de conciencia para que puedas experimentar la manifestación de aquello que quieras ser, hacer o tener. Ahora volvamos al entendimiento del constructo espacio-tiempo. Dicho constructo es un escenario fabricado que nos permite vivir este sueño, el sueño de la vida, que nos permite la experiencia de la continuidad, del paso de los días, las semanas, los años, y es a través de este que podemos experimentar una continuidad, darle un sentido lógico a la historia que cada quien está escribiendo sobre sí mismo, y es a través de cada ser que se experimenta como un ser individualizado que la totalidad de la conciencia se experimenta también como una totalidad separada, fragmentada. Y en nuestro caso se expresa, se reconoce y manifiesta como ser humano. Nosotros somos la manifestación. Es a través de los deseos que nos llegan que nos hace un llamado, una invitación, un proceso para motivarnos y movernos a ocupar, a explorar otros estados en la conciencia. Por otro lado, es importante establecer que cuando imaginamos algo o percibimos un deseo y recibimos una imagen de nuestro deseo o una nueva experiencia, una nueva realidad que deseamos experimentar, no es imaginario, es decir, la creación ya está terminada. En el campo cuántico, todas las posibilidades, absolutamente todo ya existe. Lo único que hace falta para verlo es observarlo, y con esto se observa, pero en el ojo mental, para que entonces esta observación a través de tu ojo mental se haga una manifestación física. Es decir, cuando imaginas algo, en realidad estás observándolo, pero en el plano mental, a través del ojo de tu mente, lo puedes ver. Y si lo puedes ver con el ojo de tu mente, quiere decir que existe.
y que con el debido enfoque y cambio de estado de conciencia, de movimiento en el estado de conciencia, lo podrás manifestar en el mundo físico y por lo tanto lo vas a ver con tus ojos físicos. Es importante que recalquemos cuantas veces sea necesario. La creación ya está terminada, no hay nada que estemos imaginando. Aquello que imaginamos es una sintonización con una realidad paralela a la que estamos teniendo acceso, y con el correcto movimiento hacia ese estado psicológico, mental, emocional, es que tendremos acceso a sintonizarnos de la manera más sencilla, fácil y rápida con ese espacio-tiempo deseado. Y lo traeremos a la fisicalidad. Suena maravilloso y casi increíble aceptarlo, pero es la verdad. Tú eres la conciencia interna, infinita, que se expresa a través de ti de manera individualizada, ya sea que lo sepas o no, ya sea que lo uses a tu favor o en tu contra. Eres tú quien está escribiendo y protagonizando el juego de la vida. Es importante reeducar a la mente y que no solo se identifique con el nombre y apellido que se nos ha dado en la sociedad, sino que ahora hay que enseñarle a la mente que eres tú el único que en realidad escribe e interpreta la vida a través de las conversaciones internas que te cuentas. No hay nadie externo que pueda controlar la interpretación que le des a tu historia. Por lo tanto, no existe ningún poder externo que pueda influir en la dirección de tu vida a menos que tú le des ese poder. Recuerda, tú eres el poder operante. Aprende a interpretar la realidad física a tu favor y entonces prepárate para disfrutar del maravilloso juego de la vida. Cada día prepárate para que lo imposible se haga posible. Eres la conciencia que se expresa a través de ti, individualizada. Tú eres quien escribe y protagoniza el juego de la vida, de tu vida. Es importante que reeduquemos a la mente para que entienda que eres tú quien interpreta la vida. No hay nadie externo que pueda controlar la interpretación que le das a tu historia. Eres tú quien experimenta la vida, quien la vive y quien la crea a través de los estados psicológicos que ocupas. Así que juega con plenitud y sabiduría este fascinante juego que es la vida misma. Escoge las conversaciones internas más bellas, más amorosas, más maravillosas, más increíbles, más abundantes, más armoniosas que puedas imaginar o sintonizarte a ti en otras realidades paralelas y tráelas a este momento presente para que a través del espacio-tiempo, moviéndote en ese nuevo estado psicológico, te encuentres con tus manifestaciones. Deseo que seamos libres de ocupar cualquier estado de conciencia que cada uno elija de manera consciente vivir o experimentar. Nos vemos pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.